qué impresionante hazaña de su liderazgo y del pueblo de México. Logró tensar a tal grado las fuerzas populares y articular. Hoy se critica, por ejemplo, gente como María Lili del Carmen Telles García o Germán Martínez, pero yo creo que en su momento aportaron. Desfondó al PAN, ni qué decir que desfondó al PRI, logró una articulación mucho mayor y el triunfo fue de tal contundencia que se tuvo que reconocer y empezó la cuarta transformación en el ejercicio del gobierno. Es un triunfo absoluto. Compañero presidente logró el triunfo de 2018 y luego él calculó, cuando digo calculó no es en sentido peyorativo, él vislumbró, yo creo que es más adecuado el término, vislumbró que en 2021 iba a tener todavía más fuerza y por lo tanto postergó las reformas fuertes para el segundo periodo de su gobierno, donde él iba ya a llegar sin necesidad de estos rompimientos y acuerdos que se fueron dando con un respaldo del pueblo a su gobierno. Pero para poder saber que iba a haber ese fenómeno de la pandemia, estaba pensando cómo ponerle, porque primero he puesto 6 años del triunfo, pero no es cierto, el triunfo fue en julio del 2018, entonces en realidad son 6 años. En una intervención que marcó su posición firme y reflexiva, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, destacó los logros alcanzados en los últimos años por el movimiento que encabeza la Cuarta Transformación. Sus palabras resonaron con un análisis profundo de los acontecimientos que han defendido el rumbo político de México, desde los desafíos enfrentados hasta los triunfos que han consolidado este proyecto. El senador Fernández Noroña subrayó el carácter histórico de este esfuerzo, que no se limita al ámbito gubernamental, sino que tiene raíces en las luchas populares de décadas atrás. El camino recorrido desde la oposición ha sido arduo, enfrentando numerosos obstáculos, entre ellos fraudes electorales que marcaron profundamente a la nación. Sin embargo, resaltó cómo la persistencia y la conexión con la ciudadanía permitieron superar estas adversidades. El presidente del Senado también reconoció la visión estratégica que permitió a este movimiento posicionarse como una alternativa viable frente a los modelos tradicionales. Mencionó que decisiones fundamentales fueron tomadas en momentos clave, considerando los contextos sociales, económicos y políticos del país. Esto incluyó alianzas con sectores diversos, lo cual contribuyó a robustecer una propuesta que finalmente logró el respaldo mayoritario en las urnas. Uno de los aspectos más destacados fue el reconocimiento al liderazgo que ha guiado este proceso. Para Fernández Noroña, la capacidad de mantener un enfoque constante en los objetivos esenciales a pesar de las críticas y las presiones externas ha sido fundamental. Este liderazgo no solo se reflejó en las campañas electorales, sino también en la implementación de políticas transformadoras que buscan un cambio estructural en beneficio de las mayorías. Un tema que abordó con particular énfasis fue cómo la pandemia representó un desafío inesperado para el movimiento. Y tampoco puse el inicio de la 4T, pero tampoco es así, es del triunfo electoral, pero el movimiento viene de décadas atrás, movimiento del pueblo de México que se fue conformando desde la izquierda por la transformación del país, que tiene raíces muy profundas. Nos hicieron ese fraude dolorosísimo, brutal, monstruoso, para imponer a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y todo ese remontar tenaz del compañero presidente recorriendo todos los municipios del país de 2006 a 2012, sin otra tarea que abajo, con la gente, articulando. Llegó en 2012 con la convicción del respaldo popular, volvieron a hacernos tropelías, lograron imponer a Peña Nieto, sí, con prácticas fraudulentas, pero ahí lograron que no pudiéramos articular la fuerza suficiente para lograr el triunfo. En 2013 le dio un infarto que casi lo mata, y pues véanlo, qué impresionante hazaña de su liderazgo y del pueblo de México. Volvió a recorrer los municipios, los pueblos del país de 2012 a 2018, y en 2018 finalmente
logró tensar a tal grado las fuerzas populares y articular. La emergencia sanitaria puso a pruebas no solo al gobierno, sino también a la sociedad, generando un impacto significativo en diversos aspectos. Fernández Noroña señaló que a pesar de estas circunstancias adversas, se logró mantener el rumbo y reforzar la confianza del pueblo en este proyecto político. La oposición y sus estrategias fallidas. En análisis de Noroña, destacó cómo los sectores opositores intentaron diversas estrategias para desacreditar a este movimiento, desde campañas de miedo hasta acusaciones infundadas. Sin embargo, estas tácticas no lograron minar el apoyo popular. Por el contrario, fortalecieron la determinación de quienes creen en el proyecto de transformación nacional. El senador hizo hincapié en la importancia de garantizar la continuidad de las reformas emprendidas. Para él, el respaldo ciudadano es el mayor aval para seguir avanzando en la construcción de un México más justo e igualitario. Subrayó que este proceso no se limita a un solo sexenio, sino que requiere de un esfuerzo sostenido que trascienda generaciones. Noroña finalizó recordando que el éxito de este movimiento no sería posible sin el apoyo de millones de mexicanas y mexicanos que han confiado en este proyecto. Este respaldo, señaló, es un testimonio del deseo colectivo de cambio y del rechazo a los modelos del pasado que priorizaban intereses particulares sobre el bienestar común. Con este discurso, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reafirma su compromiso con la transformación del país, destacando no solo los logros alcanzados, sino también los retos que aún quedan por enfrentar. Su mensaje es un llamado a la unidad y a la perseverancia, con la convicción de que el pueblo es la fuerza motriz de esta gran transformación del país. Y bueno, amigos, nos gustaría saber tu comentario y opinión sobre lo que piensas acerca de estas declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en las últimas horas. Hoy se critica, por ejemplo, gente como María Lili del Carmen Telles García o Germán Martínez, pero yo creo que en su momento aportaron, que en su momento poco mucho regular se logró un abanico amplísimo, desfondó al PAN, ni qué decir que desfondó al PRI, logró una articulación mucho mayor y el triunfo fue de tal contundencia que se tuvo que reconocer y empezó la cuarta transformación en el ejercicio del gobierno. Se discute si tenemos el poder o no, porque pues, hay poderes todavía económicos, los medios, el propio capital transnacional, toda una serie de factores que pesan también en el marco de la acción política. Pero la verdad es que es un triunfo absoluto. Compañero presidente logró finalmente dos hazañas, muchas, pero dos impresionantes. El triunfo de 2018 y luego él calculó, cuando digo calculó no es en sentido peyorativo, él vislumbró, yo creo que es más adecuado el término, vislumbró que en 2021 iba a tener todavía más fuerza y por lo tanto postergó las reformas fuertes para el segundo periodo de su gobierno, donde él iba ya a llegar sin necesidad de estos rompimientos y acuerdos que se fueron dando con un respaldo del pueblo a su gobierno. Déjanos tus comentarios aquí abajo y nos vemos en un próximo video.